Bolivia es un país situado en la región centro-occidental de América del Sur. Se constituye en Estado plurinacional descentralizado con autonomías, organizado en 9 departamentos con una población de 10.027.254 habitantes, de los cuales el 41% se autodefinen como indígenas originarios, de acuerdo al censo de 2012. En lo que hoy es el territorio boliviano, encontramos que los seres humanos fueron conformando grupos nómadas que poco a poco se fueron sedentarizando y establecieron culturas y civilizaciones como Chavín de Huántar, Huancarani, Chiripa, Pucara y la cultura tihuanacota, que fue predecesora inmediata de las naciones aymaras. Las naciones aymaras tenían sus estructuras territoriales y organizativas basadas en la cosmovisión de tiempo y espacio, donde el ayllu, como unidad básica sociocultural, era la familia extensa. El pensamiento de estas naciones gira en torno a la lógica de que todo tiene vida y está vinculado. La existencia de la dualidad complementaria en todos los ámbitos y la constante búsqueda del retorno al equilibrio, lo que nos muestra que estos pueblos tenían su propia lógica civilizatoria basada en su cosmovisión. Tras un largo proceso histórico, estas naciones aymaras fueron paulatinamente absorbidas por otra estructura que se encontraba en expansión territorial, que fue el Tahuantinsuyo, más adelante llamado Incario. El imperio incaico asimiló a las naciones aymaras, respetando su división dual y segmentaria de los espacios continuos y discontinuos de su territorio, así como sus formas organizativas. Después de 100 años, el imperio inca empezó a desmoronarse a raíz de la sublevación de Atahualpa en contra de su hermano Huáscar. Los españoles a su llegada lograron alianzas con pueblos descontentos como los huancas, chachapoyas y cañiris, lo que facilitó la toma de ciudades importantes del imperio y la consecuente creación del Virreinato del Perú, entidad territorial de la corona española, cuyo territorio comprendía casi toda América del Sur, incluyendo Panamá y algunas islas de Oceanía. La colonización española de América fue el proceso que pretendía duplicar el modelo social peninsular desde la lógica de la negación del otro, la negación de la identidad, la negación de las instituciones, usos y costumbres, la negación del pensamiento, la negación de la estructura organizativa y territorial. Por tanto, la colonia significó la erosión de la identidad y del pensamiento de los pueblos ancestrales. Todo esto afectó seriamente las estructuras originarias orientadas al equilibrio social, espiritual y ecológico. Los indígenas originarios realizaron acciones de resistencia permanente contra la invasión colonial de los españoles. Ya en la República se les dio el nombre de comunidades indígenas, lo que supuso ir quebrantando el concepto de ayllu, imponiendo la idea de civilización y modernización, basada en la exclusión social, el racismo y la discriminación de los indígenas. Los pueblos originarios, a lo largo de la colonia y la República, han luchado por preservar su identidad, estructura organizativa y su territorio. Hacia finales de los 60, los pueblos originarios se separan de los movimientos reformistas y de izquierda para transitar por un camino propio y procurar la rearticulación del movimiento indígena, que en la década de los 90 lograron alcanzar un conjunto de reivindicaciones a partir de la modificación de la Constitución Política del Estado, tales como la declaración de la existencia de las etnias y culturas, el reconocimiento de sus autoridades originarias y naturales, el derecho a la titulación colectiva de sus territorios, la educación intercultural, la aplicación de justicia originaria y la participación popular. Los pueblos indígenas originarios entonces ingresaron a una etapa del ejercicio de estos derechos alcanzados con las reformas constitucionales, lo que facilitó nuevos logros para los ayllus: profundización del proceso de revalorización, reconstitución, restitución
y fortalecimiento de sus estructuras territoriales y organizativas, formación de distritos municipales indígenas, materializando las múltiples demandas de los ayllus para consolidar su identidad cultural y sus necesidades básicas, la titulación colectiva de sus territorios en la modalidad de tierras comunitarias de origen, como el espacio de recreación de la identidad y del modelo de vida de los ayllus. Formación de organizaciones mayores como el CONAMAC, SIDOP, CAOP, FAOINP, quienes se constituyeron en interlocutores con el Estado para la reivindicación de sus modelos sociales y para la conquista de otros derechos para los pueblos indígenas originarios. El proceso constituyente boliviano, del cual por primera vez participaron los pueblos originarios con representación propia, fue una etapa para transitar del reformismo a la transformación constitucional. En definitiva, la Asamblea Constituyente significó ampliar y profundizar los derechos de los pueblos originarios. Se conquistaron nuevos derechos, entre los que se destacan la autonomía indígena originaria, como el reconocimiento del gobierno propio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Yura es una de las identidades originarias del departamento de Potosí que ha mantenido sus estructuras e instituciones organizativas, económicas y rituales festivas vigentes, y que ha transitado por diferentes etapas sin perder su identidad pese a los embates provenientes de la colonia y la república. El Hatun Ayllu Yura se encuentra ubicado geográficamente en la provincia Antonio Quijerro del departamento de Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia. Sus límites son: al norte con el municipio de Porco, al sur con la provincia Norchichas, al este con la provincia José María Linares y al oeste con las comunidades de Cuchagua y Tarana. Su territorio tiene una extensión aproximada de 207.690 hectáreas de superficie. Se compone de 42 comunidades que se encuentran distribuidas en 4 ayllus: Collana, Bisixa, Chejochi y Jorja. Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2012, en el territorio yureño viven 5.911 habitantes. Los yuras son un pueblo de origen milenario. Su historia se remonta a los tiempos de los señoríos aymara. Mucho antes del Incario y la colonia, el territorio yura conformaba una fracción del señorío Bisixa, y este señorío fue parte de la Confederación Charcas-Caracara, que a su vez esta confederación llegaría a constituirse en la época colonial en parte de la provincia de los Charcas y en la época republicana en los departamentos actuales de Potosí, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca. Los yura, en su proceso de reivindicación y ejercicio de derechos, tanto individuales como colectivos, para reafirmarse han conseguido, hacia finales de los 80 y principios de los 90, realizar su proceso de restitución y reconstitución de su identidad. El fortalecimiento de sus estructuras organizativas, sus instituciones económicas y la revalorización de sus principios y valores de la cosmovisión. El 19 de mayo de 1997 crean su distrito municipal indígena e inician el proceso de saneamiento de su territorio bajo la modalidad de tierras comunitarias de origen. Entre 2005 y 2009 realizaron diferentes experiencias en gestión territorial indígena. Estos logros han significado para los yureños la revalorización de su identidad, el fortalecimiento de la organización originaria, el redescubrir de los fundamentos filosóficos de la vida del ayllu, así como la generación de capacidades para la planificación, gestión territorial y el manejo de proyectos. La promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, seguido de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, permite el acceso a los pueblos indígenas y originarios de tierras altas y bajas a la autonomía indígena originaria y campesina. En este nuevo contexto jurídico, el 2010, el Hatun Ayllu Yura inicia un proceso de reflexión en la perspectiva de constituirse en autonomía indígena originaria campesina a partir de su territorio.
para reconstituir el poder del gobierno del Ayllu y buscando que el modelo de vida del Ayllu sea parte del Estado plurinacional de Bolivia, revalorizando la identidad y los conocimientos ancestrales, fortaleciendo los valores y principios del Ayllu en la práctica y desde la realidad. La unidad, la conciencia sobre su identidad y la gestión de sus autoridades fueron determinantes para mantener su identidad hasta nuestros días. A continuación, conoceremos el proceso autonómico del Hatun Ayllu Yura. En fecha 12 de diciembre del año 2012, en Gran Cabildo de los 4 Ayllus, Collana, Bisixa, Jorca y Chejochi y las 42 comunidades, se dio el mandato de ingresar al proceso de autonomía indígena originaria. Se nombra la Comisión Impulsora de la Autonomía, con participación de representantes de las comunidades. Con la finalidad de iniciar el trámite legal del proceso autonómico, reúne los requisitos para el trámite de certificación de ancestralidad lograda en fecha 24 de diciembre de 2013 mediante resolución administrativa número 015/2013 emitida por el Ministerio de Autonomía. Con convenio entre el Hatun Ayllu Yura e ISALP, en fecha 24 de abril de 2014 se inicia el proceso de construcción de la autonomía con la realización de talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades de los miembros de la Comisión Impulsora y autoridades sobre autonomía y procedimiento legal a seguir. La Ley Marco de Autonomía y Descentralización determina que se debe tramitar la certificación de viabilidad gubernativa, documento que establece que un pueblo indígena puede administrar los recursos del Estado, y para ello se realizaron distintas actividades coordinadas entre las autoridades, la Comisión Impulsora y el equipo asesor, relacionadas a determinar la línea de tiempo, técnica de reconstrucción de la historia sobre el proceso que se ha vivido en la reconstitución del Hatun Ayllu Yura, desarrollar procesos de recuperación de documentación del Ayllu como ser proyectos, convenios y otros realizados por las autoridades. Rescatar y revalorizar la ejecución directa desde las autoridades de los proyectos de gestión territorial indígena de 2009 a 2011 y el Plan Educativo Indígena del año 2001, proyectos que fueron la base para lograr el certificado de viabilidad gubernativa. Identificación y análisis de los actores de influencia que se tiene en el Hatun Ayllu Yura. Análisis de la estructura organizativa, sus fortalezas, relación de género y dualidad en el Hatun Ayllu Yura. Como parte de los documentos requeridos por el Viceministerio de Autonomía, se elaboró y gestionó los siguientes documentos: Estatuto Orgánico del Hatun Ayllu Yura, ajustes al Plan de Gestión Territorial Indígena del Hatun Ayllu Yura, certificado de base poblacional emitido por el Instituto Nacional de Estadística. Después de un proceso de visita y recorrido de los técnicos del Viceministerio de Autonomía a diferentes comunidades, verificaron legitimidad e independencia del Hatun Ayllu Yura. Contrastaron la información contenida en el Plan de Gestión Territorial. Asimismo, confirmaron las condiciones y capacidades del Hatun Ayllu Yura para constituirse en una autonomía indígena originaria. Y finalmente, se verificó el cumplimiento de la base poblacional que establece la Ley Marco de Autonomía. Esta parte del procedimiento concluyó con la entrega de la resolución administrativa número 006/2016, de fecha 13 de julio de 2016, por el licenciado Gonzalo Vargas, en su calidad de viceministro de Autonomía, por el que el Estado reconoce al Hatun Ayllu Yura el manejo y administración de recursos económicos del Estado. Resuelve. Artículo 1. Certificar la viabilidad gubernativa y verificación de base poblacional del territorio indígena originario campesino Hatun Ayllu Yura, ubicado en el municipio de Tomavi del departamento de Potosí, de conformidad al parágrafo 4 del artículo 56, artículo 57 y artículo 58 de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización.
Siguiendo el proceso legal, se realizó el Cabildo de Acceso a la Autonomía Indígena en fecha 26 de noviembre de 2016, donde el Hatun Aylluyura determinó por unanimidad decirle sí a la autonomía indígena. Yaykunata y aprobanata, cada autonomía indígena originaria campesina nisjata. Este proceso fue supervisado por el Tribunal Supremo Electoral a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático con resolución 677/2016 de fecha 21 de diciembre de 2016. Como parte del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas originarios, el Cabildo de Consulta de Acceso a la Autonomía se realizó de acuerdo a las normas y procedimientos propios del Hatun Aylluyura en el marco del enfoque plural de la Constitución Política del Estado, para lo cual se presentó el documento de acceso a la autonomía indígena originaria del Hatun Aylluyura, documento que sirvió de guía al CIFDE para el proceso de supervisión y seguimiento en el proceso de consulta. En fecha 30 de mayo de 2017, después de un proceso de selección por comunidad, se conformó y posesionó la Comisión Redactora del Estatuto Autonómico, de acuerdo a normas y procedimientos propios, con supervisión del Tribunal Supremo Electoral, con resolución número 311/2017, de fecha 9 de agosto de 2017. Los curacas, como máximas autoridades del Hatun Aylluyura, realizan la posesión de los Kamachijkuna, directiva de la Comisión Redactora, en fecha 10 de junio de 2017. Como parte del proceso de organización de la Comisión Redactora, elaboró y aprobó el reglamento y planificación de actividades en agosto de 2017. Con la finalidad que la Comisión Redactora cuente con suficientes elementos técnicos para la elaboración y recojo de información, se realizaron talleres de capacitación sobre diferentes temáticas como ser Estado plurinacional, autonomía indígena, justicia indígena originaria, modelo de vida del Ayllu, educación, salud, entre otros. Los miembros de la Comisión Redactora, con la finalidad de redactar el Estatuto Autonómico desde la identidad, realidad y los sueños del pueblo originario del Hatun Aylluyura, realizaron reflexión y levantamiento de información de las comunidades sobre educación, salud, productivo, estructura de gobierno y otros elementos que contribuyan al estatuto. Desde la construcción colectiva y participativa, la Comisión redactó el Estatuto Autonómico a partir de todos los aportes de las comunidades. Con el primer borrador del Estatuto Autonómico, la Comisión Redactora realizó la socialización y validación del proyecto de estatuto en los 4 ayllus y sus comunidades. Con la validación realizada y ajustes, se logró contar con el documento en limpio. El Estatuto Autonómico del Hatun Aylluyura es la expresión de los valores y principios de la identidad cultural. Parte y recoge el modelo de vida del Ayllu, fortalece su modelo económico, político y productivo, constituyéndose como política pública y fortalece la visión de Yura frente al Estado. Con la participación de los miembros de la Comisión Redactora, se procedió a realizar la aprobación del Estatuto Autonómico del Hatun Aylluyura en fecha 15 de diciembre de 2018, con supervisión del Tribunal Supremo Electoral a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, con resolución número 035/2019, de fecha 16 de enero de 2019. En el marco del enfoque plural, el Hatun Aylluyura afirmó su identidad en la designación de los Yanapajkuna y Kamachijkuna, en la reglamentación de funcionamiento de la Comisión Redactora y la construcción del Estatuto Autonómico, toda vez que esta etapa del procedimiento se realizó en función a las normas y procedimientos propios de los yureños.
En fecha 27 de marzo de 2019, las autoridades y comisión redactora hacen la presentación del estatuto y todos los requisitos al Tribunal Constitucional para realizar el control previo de constitucionalidad. En fecha 10 de diciembre de 2019, el Tribunal Constitucional hace entrega de la declaración total de constitucionalidad del Estatuto Autonómico sin ninguna observación. Esta resolución de constitucionalidad fortalece los valores y principios del Hatun Ayllu Yura. Además, se constituye como política pública del modelo de vida del Ayllu en el marco del Estado plurinacional. La participación de las mujeres en el proceso autonómico ha sido fundamental para conseguir logros importantes en la construcción del modelo autonómico con identidad. Desde su visión, las mujeres han formado parte de la Comisión Impulsora de la Autonomía, la Comisión Redactora del Estatuto Autonómico y en el Gobierno del Ayllu. Desde cada uno de estos espacios han facilitado la reflexión y valorización del modelo de vida del Ayllu como una propuesta hacia el mundo no indígena. Han fortalecido la participación de la mujer en la complementariedad y dualidad, Qariwarmi. Han sido capaces de recrear en el Estatuto Autonómico el gobierno del Ayllu respetando la dualidad. Han fortalecido y consolidado liderazgos de las mujeres en diferentes ámbitos. Han internalizado el proceso autonómico como el espacio para la revitalización del modelo de vida del Ayllu. En fecha 20 de noviembre de 2020, en la comunidad de Yura, con una masiva participación de las 42 comunidades de los 4 Ayllus, autoridades y bases aprobaron el estatuto por normas y procedimientos propios en el marco de lo que establece la Ley 1198, para lo cual se siguió el siguiente procedimiento. Los curacas y mamatayas del Hatun Ayllu Yura realizaron el acto ritual de permiso a los ancestros para llevar adelante la aprobación del estatuto. Se verificó la asistencia de las autoridades y originarios de base por comunidad. Se dio lectura a la convocatoria del Cabildo y se aprobó el orden del día. Las autoridades y miembros de la Comisión Impulsora y Redactora realizaron el informe de los avances y el estado actual de la autonomía de Yura. El curaca encargado de dirigir el Cabildo explicó la metodología de aprobación del estatuto por normas y procedimientos propios. El curaca de cada Ayllu ha conducido la aprobación del Estatuto Autonómico en coordinación con las autoridades comunales y los Yanapajcuna de la Comisión Redactora. En cada Ayllu, los Yanapajcuna de la Comisión Redactora realizaron la lectura artículo por artículo del Estatuto Autonómico y el curaca preguntó: ¿hay alguien en desacuerdo con este artículo? No existiendo observación, se pronunciaba la palabra Hayaya, Causachun, dándose por aprobado el artículo. Después de la aprobación del estatuto por cada Ayllu y el centro poblado, cada Ayllu ingresó a la plaza por la esquina que le corresponde. En el rollo, los 4 Ayllus y el centro poblado se realizó el acto ritual de agradecimiento por la aprobación del estatuto y en señal de unidad de todos los yureños. En plenaria, las autoridades y o líderes de cada Ayllu dieron a conocer los resultados de la consulta y presentaron su resolución. Después de la lectura de las actas de los 4 Ayllus y del centro poblado de Yura, el curaca encargado de la dirección del Cabildo pronunció las palabras de aprobación. A la finalización del Cabildo, se expresó la manifestación cultural en el rollo como signo de fortalecimiento del Hatun Ayllu Yura. El Cabildo contó con la participación de autoridades nacionales y departamentales, como el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero,
el reverendo padre Francisco Dubert y otras. Este proceso fue supervisado por el Tribunal Supremo Electoral a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático con resolución número 383/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020. Que es una experiencia inolvidable, histórica. Ustedes, hermanos, están haciendo historia, porque es la primera experiencia de lo que va a significar la aprobación de un estatuto autonómico que después establecerá la forma de elegir a sus autoridades, de administrar sus recursos, de llevar adelante el progreso del Ayllu Yura, y estará en manos de ustedes que también sean ejemplo para otros ayllus. Por eso es que es un desafío importante en el departamento de Potosí. Hoy es un día especial porque nos asociamos a la alegría, el festejo del Hatun Ayllu Yura, que luego de muchos años de un trabajo paciente, de un trabajo metódico, de un trabajo desde las bases, llega al momento en que aprueba sus estatutos de autonomía indígena, siguiendo sus procedimientos, siguiendo sus normas propias, con un trabajo desde la base, con un trabajo incluyente y con un trabajo democrático. Fue mucha la lucha que hubo que hacer durante tantos años. Se ha conseguido. Entonces, felicidades a los ayllus, a todas las comunidades, a todos los que han aportado para que fuera posible este día. Entonces, a todos, felicidades. Hemos conseguido en el departamento la primera autonomía. Ahora hay que ser fieles a esta conquista para que realmente todos los yureños se sientan en su propia tierra y estén orgullosos de su cultura, de sus costumbres, se sientan felices precisamente porque han logrado mediante su lucha, con esfuerzo, han conseguido la autonomía. La autonomía indígena originaria es una construcción social que contribuye a un proceso mayor que tiene que ver con la construcción de una nueva civilización donde los pueblos originarios sean incluidos, pero no desde la lógica de la civilización colonial moderna, sino por el contrario, es necesario incluir a los pueblos originarios desde la lógica de la interculturalidad, donde exista un reconocimiento pleno de su identidad, de su manera de ver el mundo y su modelo de vida que facilite la convivencia. Por ello, la autonomía originaria es importante que se consolide como parte de una cultura que construye un país con visión de interculturalidad, de respeto entre lo indígena y lo no indígena y que contribuye en la construcción del Estado plurinacional.